Vale, a ver, me tengo ahí unos segundos extraños porque como tengo en tantos lados retransmitiendo. Sí, no te preocupes. No es porque como tengo en tantos lados retransmitiendo. Ahí está, que quería mutear esto, si no, rebota. Bueno, tras oírme a mí mismo, muy buenas a todos, bienvenidos a Quiero ser podcaster. Muy buenas, Maru Lombardo, ¿cómo estás? Hola, gracias por invitarme. ¿Todo bien? Acá disfrutando el viernes. Hoy vamos a hablar de ficciones sonoras, porque habéis creado una guía sobre las ficciones sonoras. Primero, como es la primera vez que nos vemos y nos conocemos, pues vamos a hacer conocernos tú y yo. Luego tengo un montón de pestañas abiertas donde vamos a hablar de Estudio 80. Me vas a Dale. explicar un poco y producciones que has hecho, yo las voy a ir enseñando. Esto va a estar en vídeo y en podcast. Y ya para terminar, hablamos de la guía fantástica, ¿se llama? ¿Cómo es el nombre? Fabulantástica. Fabulantástica. Que me parece total, o sea, Palabras, yo no sé palabras complejas para algo complejo que es hacer ficción sonora, ¿no? exacto, de hecho, ya te diré cuando lleguemos ahí, pero no sé si la vais a sacar en papel, porque es una buena opción que la gente la tenga en su casa. Lo estamos pensando, lo estamos pensando. Primero queríamos dejarla disponible para todas las redes posibles en Internet y es probable que trabajemos en una versión premium en papel más bonita. Tenemos que hacer muchas pruebas, hay mucho todavía por ejecutar ahí, pero sí, la idea es que exista también como una colección impresa y táctil. Está muy guay. Bueno, para empezar, Mauro Lombardo, ya te digo que apenas te conozco más que de ver por Twitter, ver un poco Estudio 80, alguna cosa, así que esto va a ser como si estuviéramos aquí en un bar de ¿a qué te dedicas? Me encanta que todavía podamos tener este tipo de citas a ciegas un poquito, Claro, ¿no? es que hoy día es al revés, ¿no? La gente con el Tinder ya va y con toda la información, yo quiero que me sorprendan. Siempre buscamos experiencias únicas los podcasters. Para eso somos podcasters. Pero bueno, ¿qué te cuento, Sune? Mira, yo soy Maru. Ja, soy argentina, vivo en Colombia desde hace 10 años. Soy periodista y literata de formación. Estudié literatura. Me dediqué al periodismo durante los últimos 5 años de mi carrera. Y mientras hacía periodismo, empecé a dedicarme a producir podcast, específicamente de no ficción en su momento. Hice podcast de entrevistas, hice podcast de True Crime, que hoy día, ¿quién no ha hecho podcast de True Crime, verdad? Pero hice podcast de True Crime para el periódico en el que trabajé. También hice algunos narrativos de crónicas de otros tipos. Y ahora trabajo en Estudio 80 dirigiendo el área de podcast de ficción, específicamente, en español y en otros idiomas, pero con un fuerte énfasis en Latinoamérica y en España también. Estudio 80 que he visto que sede en Francia. Yo lo hacía latinoamericano, pero tienen sede en Francia. Es una empresa particular porque su fundadora, que se llama Lori Martínez, es colombo-estadounidense, ¿sí? Pero está radicada en Francia. Entonces, 80 como empresa existe en Francia, trabaja con clientes de Europa en muchos países y trabaja en 3 idiomas principales, que son español, inglés y francés. También tenemos ejercicios en muchísimos otros idiomas y trabajamos en italiano, bueno, y en otros idiomas del mundo, pero como empresa está radicada en Francia, produce contenidos para Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, y cada vez ha estado expandiendo más a Latinoamérica con mi guía editorial, con asistencia de producción que tenemos desde Argentina, desde México, desde Estados Unidos también. Entonces estamos extendiendo nuestros tentáculos por todo el mundo, básicamente. Muy bien. Pues nada, si algún día necesitáis colaboración, aquí está Sune también. Por Yo me dedico supuesto, a colaborar. por Entonces, he supuesto. visto, creo que hay 4 producciones en español, si no estoy equivocado. Tenéis Ujú, 80 cuentos, tenéis sí. Misa Podcast, tenéis Caper, El arte del robo y tenéis Azafata en Atacama, que esta, la descubrí hace un par de meses y me escuché un montón porque me gusta mucho. Es la Ujú. opción de elige tu propia aventura, pero en audio. Sí. Entonces, elige de qué me quieres hablar o de todas, pero el orden lo eliges tú. No, te cuento, de esas 3, de esas 4 que
elegiste de las ficciones en español, esas son las 3 ficciones en español que tenemos en este momento. Caper es una no ficción y es uno de los ejercicios que hicimos en algún momento en Estudio 80 de meternos en el área del true crime con el sello de 80, que como somos una empresa multicultural y que promueve la multiculturalidad y el respeto y, y como el desafío a ciertos estereotipos, meternos con true crime es muy complejo, justamente porque el true crime funciona con unos tropos narrativos que pueden ser, a estas alturas, con la variedad de explotación de historias de no ficción que existen en este género, para 80 es complejo editorialmente abordarlo. Entonces, caper, que es la traducción de un golpe, ¿verdad? Un heist en otro sinónimo en inglés, como un gran robo exitoso, es el ejercicio de Estudio 80 de meterse en el true crime. Quisiera hablarte de 80 cuentos y de Azafata en Atacama y de Mija, así que te voy a hablar de todo prácticamente. Pero bueno, vamos a empezar por Mija. Vamos a empezar por Mija, que es el programa bandera, digamos, de Estudio 80, como aquel que dio inicio a la empresa. Lori, como te comentaba, que es la jefa de Estudio 80, es una mujer de experiencia migrante, ¿sí? Ella es hija de primera generación de migrantes de Estados Unidos, de familia colombiana, y cuando fundó Estudio 80 quiso contar la historia de la migración de su familia a través de lo que en algunos sectores quizás editoriales, por ejemplo, la literatura, se conoce como una autoficción, ¿verdad? Que es que agarra su propia historia y la convierte en una fantasía muy específica de su propia experiencia, dándole voces a ciertos personajes y no relatando todo desde la verdad documental, sino desde una verdad como mucho más emocional y adaptada a la ficción. Entonces, Mija Podcast, la primera temporada es sobre eso, desde la voz de Lori, es sobre la historia de su familia ficcionada, de cómo migró a los Estados Unidos. Y a partir de ahí se desencadenan otras temporadas que toma este personaje de Mija, que es la voz principal, y lo adapta a otras realidades migrantes de otros países, ¿verdad? Entonces, la segunda temporada tiene que ver con una mujer china que inmigra a Francia. La tercera temporada tiene que ver con una mujer egipcia que migra a Inglaterra y después a Estados Unidos. Y la cuarta temporada, que salió recientemente, es una apuesta nueva de Mija Podcast, que habla de un amigo de Mija, ficcionado, que se llama Gavilán, que rastrea la historia de la migración de la cumbia colombiana a Monterrey, México, donde tuvo un arraigo muy particular y lo tiene todavía. Entonces, a partir de como un ímpetu documental hasta cierto punto, surge una historia de ficción muy poética que trata de transmitir esa historia. Y mi hija tiene como ese espíritu poético, minimalista, musical, muy mitológico también, que es lo que dio origen a Estudio 80 como empresa, ¿verdad? Después de eso sale una antología de ficción que se llama 80 cuentos, que es una apuesta distinta, más tradicional, pero distinta a Mija Podcast, en la medida en que es una antología de relatos hechos en audio de distintas partes de Latinoamérica, enfocados en Latinoamérica, pero empezó siendo relatos de distintas partes del mundo, relatos de ficción, de personas que ya eran podcasters, pero también de personas que nunca habían escrito nada de ficción y a veces de no ficción. Entonces tiene una variedad de voces muy particular, 80 cuentos. Como bien dice su título, el objetivo de 80 cuentos es llegar a 80 episodios, Mm. pero como sucede con los podcasts, muy frecuentemente esos objetivos son como un faro que guía que nos guía en el horizonte, ¿sí? Pero que bueno, que puede seguir como readaptándose todo el tiempo. 80 cuentos está disponible en español y en inglés, en el mismo feed, pensando en que la audiencia principal de 80 está focalizada en Estados Unidos y Latinoamérica, ¿verdad? Y también como un ejercicio de promover voces latinoamericanas en otros idiomas. 80 cuentos es un show hermano
de otro show que existe en 80 que no está en español, sino que su idioma base es en inglés, que se llama 80 Stories, que nació como un ejercicio de cápsulas de no ficción y de ficción de la pandemia, de esos primeros meses encerrados en pandemia de todo el mundo, y que también fueron traducidos a más de 20 idiomas dentro del mismo feed. Y ahí sí trabajamos con creadores de prácticamente todo el mundo y de todos los continentes, cuando 80 cuentos está muchísimo más focalizado en el español, en la experiencia latinoamericana, y en traducirlo específicamente al inglés. Ujú. Y Azafata en Atacama, que es la ficción más reciente, no más reciente, lo sacamos a principio de año porque mi hija, la cuarta temporada de mi hija podcast es más reciente, pero Azafata en Atacama fue la ficción más grande que sacamos hasta el momento, que como dijiste, es un formato de Elige tu propia aventura, pensado para Latinoamérica también. Tiene una versión en inglés que se llama Adventure in Atacama, que se ganó un Lobby Award en Europa este año, justo. Y es un programa absolutamente delirante, me parece a mí, con un humor muy absurdo, que pretende burlarse un poco de su propio formato, pero al mismo tiempo generar una experiencia de una película de aventuras y que el oyente se pueda divertir con eso. Y trata de anclarse a el espíritu de 80 que tiene que ver con lo multilingüe, con lo multicultural, etcétera. Entonces hay como una gran apocalipsis lingüística pasando en Azafata de Atacama. Es todo muy ridículo, pero es divertido de jugar. Creo que a vos te pareció divertido, Zule. Sí, 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 estuvo muy guay. Y estas producciones originales que hacéis, si se puede saber de dónde la financiación, ¿de dónde la sacáis? ¿O hacéis a través de otros brands conseguir la financiación para hacer vuestros originales? ¿O con patrocinios, publicidad? ¿Cómo lo hacéis? Todos los originales de 80 son patrocinados con dinero de 80, ¿sí? Eso es una inversión propia, mejor dicho. Ujú, Y ya con los negocios que tiene 80, esa inversión se va canalizando por ahí. Es decir, cuando son patrocinados, lo decimos explícitamente ujú. en los episodios no, digamos en los shows, y la marca tiene que aparecer en alguna parte de las portadas. En este caso, todas estas ficciones son originales y financiadas por Estudio 80 directamente de los negocios que hace con otras ventas. Vale, muy guay. Y Ujú. mira, antes de pasar a la guía, que la vas a enseñar tú, me gustaría enseñar esto, que es una lista que has hecho en Spotify. Es que justo hoy, no sé si has visto el tweet, alguien preguntaba si en iVoox había una categoría ficciones sonoras, y yo Sí, creo que no la hay ni en iVoox ni en ningún lado. Pero sí que encontré un tuit tuyo que hiciste una playlist en Spotify de te condiciona solo a lo que esté en Spotify, claro, si está en otra plataforma no. sí. Ya está bastante bien, ¿eh? Se llama la lista podcast de ficción, la pondremos las notas del programa, y ahí tienes un montón de episodios pilotos donde la gente puede escuchar, que yo alguna vez, o sea, yo estoy apuntado hace tiempo de esa lista que voy recurriendo de vez en cuando. Qué divertido, Sune, por recuperarla. Sí, mira, básicamente esta lista empezó como, que quiero aclarar, no es una lista curada, ¿verdad? No tiene ningún criterio editorial, más que encontrar episodios de podcast de ficción, más o menos que tienen al menos una temporada o un episodio inclusive publicado, no importa, como pasa con Saetas de Jesús Matsuki, que tiene un par de episodios solamente y yo admiro muchísimo lo que hace, pero bueno, no importa. Lo que quería decir es que empezó como un ejercicio para mí, de mi investigación, porque yo soy Claro, manager editorial de ficciones en Estudio claro, 80, para yo tratar de entender cómo qué ficciones había allá afuera y cómo se diferencian esas ficciones de grandes productoras, quizás como de productoras más chiquitas, qué significa hacer un ejercicio independiente a que sea un ejercicio de Spotify, etcétera. Es verdad, esta lista, justamente como está en Spotify, tiene una limitante obvia en este punto, que es que puedo incluir Spotify Originals, pero no puedo incluir originales de Podimo, por ejemplo, que en Podimo hay un montón de ficciones en este punto. En Evox estoy segura de que también tienen originales que no puedo incluir acá y cosas así. Entonces sigue siendo una lista limitada, pero me enfrenté con el mismo problema que decías en el tweet que mencionabas, que es que curiosamente las listas de ficciones en las plataformas están muy pobremente curadas, me parece a mí, para la cantidad de podcasts de ficción que estuvo habiendo en los últimos 3 años. Si bien hay unos rankeados constantemente y unas marcas que ya conocemos mucho
y que marcan la parada en tendencias en español, como lo son Podium Podcast, como son Sonoro, bueno, y otras, siento que las plataformas no, por razones que no entenderé por el momento, no tienen una curaduría de podcast de ficción un poco más específica y están saliendo cosas todo el tiempo. No digo acá que yo haya hecho esa curaduría justamente, pero bueno, nada, como que ahí me surgió la necesidad de hacer este tipo de lista y me gustaría que eventualmente se pudiera replicar de manera mucho más curada y específica por géneros quizás o por temas en otros tipos de plataformas, porque creo que los algoritmos no están contribuyendo tanto como quisiéramos a encontrar más ficciones, No, me parece a es mí, ¿eh? que pero es que, ¿hay algoritmos en el podcasting? No hay. Ah, es claro, digo, No, a ver, está digo, descubriendo algo. las plataformas tienen sus algoritmos para sus, pues, para Bueno, sus esto yo creo shows, que ¿no? plataforma, yo creo Sí, que es todo editorial, es mi teoría, todo es a lo que primero los suyos y luego los conocidos, pero no te van a puede ser, descubrir. sí, sí. A lo mejor ahora con esto nuevo que ha salido en Spotify de ¿se parece a este otro show o Evox también lo ha Ujú, implementado? Bueno, por ahí podemos esta herramienta ha salido hace poquillo. Pero sí que es claro, verdad que es muy difícil encontrar, pues encuentras algún tipo de podcast que te guste y dices: "Vale, ahora quiero más". De hecho, hay 1000 tweets al año de gente que dice: "He descubierto el gran apagón, quiero más, ¿qué hago?". Están claro, súper perdidos, como no tengo ni idea de dónde sacar más ficciones como el gran apagón. tal cual, tal cual. Sí, 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 es algo que tenemos que seguir como editorializando también, justamente, y tenemos que seguir, esforzándonos por hablar un poquito más de qué está pasando en ficción. A mí me gustaría que hubiera mucho más bueno, a todos nos gustaría que hubiera más periodismo de podcast, ¿no? Em, pero sí, 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 eso es un tipo también de industria cultural que tenemos que seguir impulsando totalmente, creo yo. Ahora que dices periodismo de podcast, aquí ha salido Mm, una plataforma mediante la ujú, Caixa, es un banco, se llama Caixa Forum Plus. Bueno, puedes entrar en ujú. Media Web y han Sí, puesto series, cine, tal, y hay versión podcast, hay algunos podcasts suyos. Y maravilloso. hay un documental, esto te va a encantar, sobre podcasting. Sale mucha gente de Podium Podcast, pero es como, oh my God, Maldita. 6 Sí, episodios de un documental. Sí que es verdad que sale, Isabel Cadenas Cañón, sale claro, eso, pero ese tipo de documental, o sea, esto hace pocos meses, no diría ni años, meses, era impensable de, guau, tenemos 6 episodios total. de una serie hablando de podcast. No sé, ¡Wow! Me encanta el dato porque había visto el lanzamiento de Caixa Forum y vi que, por ejemplo, Jorge Carrión ahora creo que va a tener un podcast ahí, sí, no sé si Ecos es de exacto, ahí, ¿no? ese mismo, sí. Eh, sí, y a veces quiero que España esté como en la franja horaria de Latinoamérica para que podamos coincidir como en hacer más cosas juntos, porque Ya, yo digo como qué bueno estaría como hacer parte de esa conversación más seguido, de parte y parte, por supuesto, porque siento que España y Latinoamérica solamente por el tema de la franja horaria son incompatibles en esas cosas, qué sé yo. sí, sí. Em, A pero mí no, lo me voy a está ver, qué bueno. encantando. A mí me está gustando mucho cómo piensas, yo te voy a invitar más veces, porque Por favor. lo primero que has dicho de quería hacer ficciones y lo que hice fue una investigación. Esto que parece tan obvio, esto la gente no lo hace. La gente dice: "Quiero hacer Claro, ficciones porque creo que molan, o están de moda, o". No, a ver, primero, o sea, te has metido una lista de, no sé, el scroll este, cuántas hay, porque no sé si cómo era Spotify, pero hay un montón. Has hecho hay un muchos, estudio, sí. que es lo que hay que hacer, saber un poco. No vale escuchar Gran Apagón y decir: "Quiero hacer eso". Bueno, pues que si tú no vas a poder hacer eso. Baja un Sa poco el tema, porque en Gran Apagón, hay algunas escenas que han llamado a 20 que tienen en la radio y los han metido a hacer de extras. Eso no lo podemos hacer los claro, claro, no, 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 es a ver, a mí lo que me preocupa mucho de la ficción, y yo puede que lo diga porque, viste, estuve muchos años trabajando en periodismo, entonces me surgieron como algunas inquietudes sobre temas de representatividad, temas de relevancia, temas que la ficción no siempre se ha preguntado, pero que cada vez se pregunta más en aras de su consumo digital y su relación con las coyunturas y con la viralidad y con un montón de cosas que todavía me superan un poco como persona que igual crea en el mundo digital, ¿verdad? Pero parte de lo que me preguntaba desde que quise empezar a hacer ficciones sonoras era, por una parte, cómo los productores y las productoras hacen sus ficciones, o sea, qué recursos más o menos, con qué recursos cuentan para hacer sus cosas, desde los recursos intelectuales, porque si hablamos de
El Gran Apagón y vemos los créditos y nos damos cuenta que hay unos guionistas con X años de experiencia, entendemos muchas cosas, ¿verdad? Y si hay actrices y actores con X años de experiencia, pues también. Eh, pero también qué tipo de géneros están tratando de emular y por qué le funcionan en sus objetivos de negocio o en el objetivo que tengan, y por qué quizás no le funciona. Claro, a mí me encanta hablar del caso del Gran Apagón porque yo siento que desde hace mucho tiempo Podium entendió que las audiencias de ficción en español específicamente, pero me atrevo a decir que en muchos otros idiomas, están muy enganchadas con lo que tiene que ver con la conspiración institucional, ¿viste? Con el hombre pequeño contra el sistema, la razón también por la que Caso 63 es un exitazo, ¿verdad? Y eso ellos no solamente lo sabían, sino que lo instauraron, ¿viste? Entonces, em, y todo ese conocimiento se empieza a volver tendencia, empiezan a marcar parada, pero también los obliga eventualmente a evolucionar a otros proyectos y trabajar como de manera interdisciplinaria constantemente, cosa que en el mundo del podcast no sucede tanto por más que la mayoría de la gente que hace podcast nunca estudió podcast, porque eso no es algo que, no es Claro, una rama de estudio ya establecida, ¿no? Es muy reciente. Y, y bueno, nada, venía con todas esas inquietudes porque siento que siempre meterse de una disciplina a otra y cruzar te obliga, o bueno, a mí me obliga a hacer ese tipo de investigación. También creo que es un poquito de desconfianza, sana desconfianza en mis habilidades, quiero decir, como decir, bueno, yo no sé exactamente en qué me estoy metiendo, tratemos de saber un poco más, me ya, parece. claro. Esto Sí. esto que has dicho de que las ficciones sonoras van yo llegó un momento, yo lo pensé al revés, lo pensé negativamente de por qué todas las ficciones sonoras tienen que hablar de, la Mm, lucha de poder, de viajes en el sí, tiempo, como siempre muy pro ciencia ficción. Entonces, en cuanto han claro, empezado a hacer cosas de humor, digo: "Bueno, esto está guay", ¿no? Yo que sé, un Juniper claro, LaMorte, o hace poco yo he participado en uno editando para el Terrat que se llama Ghosting, que es sí, una sitcom claro, y digo, bueno, esto está bien, ¿no? O sea, ampliemos géneros, no solo tiene que ser todo un claro. Blade Runner auditivo. No, totalmente. Es que creo que sí, y yo estoy recontra de acuerdo con vos. Mirá que yo miro, yo durante mucho tiempo, sobre todo los primeros meses de la pandemia, que estaba como recién salía Caso 63, el Gran Apagón estaba volviendo como a resurgir en popularidad. Bueno, em, yo decía, lo que vamos a escuchar todos estos años van a ser true crimes, ciencia ficción distópica, además, porque no es Sí, ciencia ficción cualquiera, es distópica, ¿no? sí, Eh, la esfera también va por ahí un poco, bueno, claro, total, Guerra Mundial Z, es bueno, todas estas cosas. sí, sí. Eh, Guerra Mundial Z, Guerra Sí, 3, no, pero ¿ves? Es que son has los mismos mezclado, tropos, ¿me entendés? pero has mezclado, hay uno también de ellos, de Mundial Z o algo así, o ¡Ay! de zombies, sí, Bueno, sí. claro, exacto, exacto. Entonces, yo digo como, claro, este tipo de ejercicios del podcasting me parecen re interesantes, pero que al mismo tiempo como que o sea, se nota que están como contra las cuerdas en la medida en que hay todavía como un consumo tan bajito, entre comillas, en comparación con, con otras plataformas de consumo de entretenimiento, que a veces la única manera de operar ciertas historias es entendiendo qué es lo que funciona y cómo lo hacemos para que funcione, ¿verdad? Y ya a partir de ahí, cuando ya estás en un terreno más seguro y ya hay más pedagogía sobre el consumo y demás, puedes empezar a experimentar con otros géneros. Eso es como en general, como la actitud de las productoras con las que he Mm, trabajado y con las que he hablado, ¿no? sí, No me atrevo a diagnosticar a ninguna en ese sentido, tampoco es un diagnóstico particular para a mí me da Podium. a mí me da la Ujú, sensación de que es como para poner la excusa de que una ficción sonora tiene mucha producción sonora, pues vamos ujú. a poner muchos elementos sonoros, Bueno, sonidos, distópicos, guerras, helicópteros, o sea, no vale meterte en un, yo qué sé, en un colegio. Un colegio en 3D no hace gracia. bueno, pero que Podium hace poco sacó Corderos en Chile, que es un colegio en 3D, ¿no? Vale, Básicamente. Entonces, claro, te leyeron la cabeza, pero mal. O sea, en pero en mal del tiempo. sí, sí, sí.
No, 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 pero me parece interesante lo que decís porque yo creo que eso responde como también a una guerra de diferenciación de producto y de mercado y de saber vender el podcast frente a em, otros productos de valor digitales, ¿no? Entonces, claro, diferenciémonos de YouTube con un diseño sonoro, pero Ya, bombástico, 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 y rompámosle los oídos, no rompámosle los oídos, sino hagamos que esos audífonos saquen lo mejor de sí hasta cierto punto. Y yo creo que esa relación, viste, de ese tipo de podcast con la cinematografía también fue por ese lado, por el lado de hacer unos diseños sonoros impecables, por el lado de eh, aumentar unas texturas que quizás en otras que tratan de compensar, justamente. Es como un juego de compensación por lo que no hay, que es la imagen, ¿sí? Pero yo creo que ya estamos en un momento, ojalá, creo yo, en el que ya podemos empezar a ofrecer productos de podcast y de ficción no solamente más experimentales, sino con géneros diferentes que, como decís, ujú, escasean un montón. Falta un montón de comedia, sí, falta un montón de poesía, me parece a mí como, o sea, de poesía editorializada como para el audio. Falta un montón inclusive de detective, pero no de true crime, sino como detectives un poquito más ujú. juguetones, me parece a mí. Falta más fantasía, no hay nada de high fantasy en Nada, es audio, verdad, es verdad. absolutamente nada. Y Eso se sobre lo tiene. todo falta mucho, infantil. Infantil, pero que un adulto pueda escucharlo, porque al final el Sí, género infantil es como, bueno, pues un cuento, no. O sea, yo puedo escuchar yo estoy viendo series en Netflix que pone 7 años y me gustan, de porque acuerdo, entonces puedes hacer algo de ciencia ficción, aunque sea low, pero que puedas escucharlo en un coche con toda la familia y le interese. Yo a veces he hecho literal. pruebas que he hecho. Yo edité el de terapia para un superhéroe. En el primer Ujú. episodio, el superhéroe se tira o sea, se hace un intento de suicidio. Y mi hija de 6 años me dijo al día siguiente: "¿Qué ha pasado con el superhéroe? ¿Ha sobrevivido?". Y yo os lo puse solo Claro. para probar el sonido y dije: "O sea, le está gustando y es para adultos". Sí, Entonces, total. es una manera de entrar en toda la familia. Y yo creo que Ujú. llegará un momento también que se meterá, hemos dicho Netflix, yo creo que se va a meter Netflix y HBO. Igual que hay una pestañita ahora en la Sí, aplicación de videojuegos, habrá una de ficciones sonoras, porque no les cuesta tanto y es más, les cuesta menos económicamente hacer una ficción que hacer una serie. Y también sí, mucha gente, totalmente. muchos guionistas están probando, y esto a lo mejor no han descubierto, guionistas del mundo, igual que antes Ujú. hacíais libros esperando la versión en cine, ahora se puede hacer con ficciones sonoras y ya la gente lo Totalmente. disfruta más y fácilmente pasa a la pantalla, que ya está pasando esto. O sea, que eso es Sí, una vía. ujú. A mí no me cabe ninguna duda que todas las plataformas de streaming van a usar el podcast como un terreno de juego para el audiovisual, que es algo que ya, como decía, ya está pasando. Hay muchas productoras en Estados Unidos que viven solamente de vender propiedad intelectual de sus podcasts de ficción, como Ahí Q-Code, está, por ejemplo, ¿sí? claro. Em, Claro, lo que pasa es que la propiedad intelectual se vende carísima, o sea, es una gran financiación si te la compran, ¿verdad? Hace poco Sonoro vendió Toxicomanía para ser adaptada a Paramount Plus. Entonces, em, es decir, no creo que exclusivamente el podcast de ficción se monetice de esa manera o se vaya a monetizar solamente de esa manera, pero Ujú, definitivamente tiene un campo ganado en ese sentido para unirse con la industria audiovisual que ya está explotando desde hace un tiempo y que desde la pandemia, cuando se dejó de hacer cine durante tantos meses, se volvió una ruta de ejecución de presupuestos muy válida, justamente por lo barato, en comparación, ¿verdad? sí, Por los monopolios que se establecieron tan rápido, tenés Spotify, Apple y Evox y un par más de plataformas en el mundo, no hay mucho más como para... y YouTube, por supuesto, pero no hay muchas más plataformas como para distribuir cosas, ¿verdad? Entonces, eh, de, como que estar al frente de las agendas de esa plataforma fue muy importante desde el principio. Así que sí, los podcasts de ficción están, en términos de industria y de relación con lo ya establecido, están creciendo mucho de la mano con las industrias audiovisuales, por ejemplo. Y también están habiendo muchos ejercicios independientes de hacer ficción en audio, como
bueno, como siempre también existió en el cine, que me parece maravilloso. Lo que pasa es que creo, como te decía, que necesitamos como más sistemas de curaduría y las plataformas no nos están dando eso. Yo no sé qué Exacto. hay que hacer para seguir pidiéndoles eso, porque no, eso eventualmente genera que los podcasters se unan para hacer sus propias apps, que es lo que pasó con Pocket Cast en algún momento, ¿no? Porque las plataformas no están, sí, están como reuniendo un montón de datos y no están dando mucho a cambio, me parece a mí. Ujú, eso es verdad. Mm. ¿Y has escuchado Sonoro Podcast, aplicación? No sé si llega a Colombia, si puede ¿Sonora? disponible. ¿Sonora? Sí, 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 que tiene además estos pósters recontra cinematográficos hermosos. Sí, aquí yo la Es comparo como un ir a un poco cine. como hay una plataforma española que se llama Filming, que tiene como Ajá, cine de autor, pues es un cuando entré, o sea, primero esa llegada suya de: "No somos podcast", un poco, sí. bueno, eso pensé yo. Pero luego entrándola entiendo lo que quieren decir. Quizás no es la manera, porque separarse de esa manera queda muy prepotente, pero sí que es verdad que es diferente. Es otra cosa. Sí, sí, lo que pasa es que dentro de todas estas, viste, dentro de todas estas guerras de definiciones, no sé Ya, cómo llamarlos, pero eh, hay siempre que tratar de encontrar como lo que llaman en inglés el unique sales point o algo así, ¿viste? Como esta, esta marca de valor como que te distinga absolutamente de todo lo que está pasando. Entonces, mientras todo el mundo está peleándose por qué es podcast y mm, definir este término, viene Sonora y dice, ah, pero yo no soy nada de eso. Te ofrezco algo por encima de esa discusión, que me parece una re buena forma de venderse. Son re podcast, está todo bien, pueden decir lo que quieran al sí, o respecto. sea, es como para decirle al que lo escribió, exactamente sois podcast narrativos. Claro, claro. Pero es re interesante cómo solamente por la estética visual que rodea Sí, su no, producto, está muy ¿verdad? claros. Ya de repente empezás como a, puede que no sea podcast, ¿viste? Como que empezás a dudar, está mucho más cercano al cine, está mucho más cercano Sí. a una experiencia de Y teatro, me atrevería y a lo que decir, no justo sé. lo que quería Ujú. comentarte es sobre esto, Sí. pero aún así las ficciones, los narrativos de Sonora, pese a que se nota Ujú. una calidad distinta, como más elevada, pero no tiene una superproducción, he notado yo. Por ejemplo, te Claro. escuchas la ficción sonora de los astronautas que llegan de Marte, y al Ujú. final es un interrogatorio en una habitación con 2 actores. Es como, vale, yo Claro. me esperaba de Marte, naves. Entonces, todo está Claro. muy es como unas ficciones minimalistas, que supongo que Ajá. están así como probando, bueno, tampoco vamos a meter aquí mucha inversión, y al final son Claro. 2 3 4 actores, muy poco ambientado, y es así. Y esto me está sorprendiendo, este tipo de ficciones tan minimalistas. Es que ellos deben saber, deben tener muy buena información, no me cabe ninguna duda, de que las ficciones altamente desarrolladas sonoramente, ¿sí? No necesariamente son las más exitosas, porque pueden confundir más de lo que pueden dar información, Ya, entendiendo que estás todo el tiempo tratando de competir frente a un tipo de narrativa educada audiovisualmente, sobre todo mm, visualmente, ¿sí? Entonces, yo creo que desde Caso 63 entendimos todos hasta cierto punto exacto. y no se trata como simplemente de copiarlos, ¿verdad? De que la fuerza de la ficción sonora no solamente está en un principio de oportunidad, que lo tuvo Caso 63, en un principio de coyuntura, que lo tuvo Caso 63, sino también en un principio de economía y eficacia, ¿sí? Sí, de guión, sí, es verdad, porque tiene esa estructura, Gaso 63, 3 actores, Lo muy poca mismo. presentación, un aeropuerto a veces, la música, hay una persona que está siempre variando la melodía. Correcto, sí, 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 tiene como la misma columna vertebral todo el Sí, tiempo. sí. Y eso es súper interesante, y al mismo tiempo no me atrevería a decir que es la única manera de hacer ficción sonora, para nada. Pero yo Ujú. creo que sí te da una re buena conciencia de que la apuesta de la ficción sonora no está de entrada necesariamente en la sobrecarga del sonido, que es lo que uno podría considerar que es el diferencial frente a otros medios que consumimos, ¿verdad? Y no necesariamente va por ahí. No, yo creo que la base son los guiones. O sea, De hay acuerdo. que empezar a cuidar a los Ujú. guionistas, porque en el podcasting tienen Sí, mucho futuro. Ya que sí, viendo cómo funcionan las plataformas tipo Netflix, creo que
los deben de tratar como a puñados, porque esto de que salgan tantas series cada semana, un guionista que es su trabajo y de repente, si te vas un fin de semana, hay series que puedes haber no visto, porque luego ya no están ahí Claro, y están al fondo y luego un día descubres y dices, ah, qué guay fue, ah, sí, pues lo escuchó todo el mundo ya, pues lo escuchó solo el viernes y el sábado y desapareció. claro. Al final Sí. necesitarán otras opciones. Sí, bueno, justamente hay muchas productoras de ficción, sobre todo estadounidenses, que trabajan con guionistas de plataformas como Netflix, o sea, em, de audiovisuales, de cine. Bueno, Julio Rojas es cineasta, ante todo, ¿no? Pues guionista de cine, etcétera. Em, y yo siento que sí estamos llegando a un punto en el que el podcast de ficción creo que requiere una especialización y la está teniendo, y me parece absolutamente necesario eso, sobre todo en lo que tiene que ver con la distribución, en lo que tiene que ver con pensar formatos, en lo que tiene que ver con escritura también, pero no se puede negar la influencia y el diálogo que tiene que tener constantemente con sus competidores digitales. Y en esa medida, tener guionistas de otras áreas es recontra importante también por eso, porque si bien uno está tratando de innovar dentro del audio, de proponer algo diferente, establecer puentes con ese tipo de narrativas sigue siendo muy importante, sigue siendo Mm. recontra importante. Entonces sí, yo creo que los guionistas en podcast tienen todo el futuro del mundo, o sea, está todo por hacer ahí. En Sonora ya están probando. De hecho, está Isabel Coixet, que es muy conocida aquí en España, y ya están probando en esto. Como tienen Ujú, su medio, pues esa ventaja que tienen. Mira, te voy a decir una cosa que no sé si te enteraste, pero es un poco lo hizo aposta Juan Ignacio de Ivox en las últimas jornadas de podcasting para presentar ujú, su nueva plataforma de monetización, bla, bla, bla. ujú. Empezó a poner imágenes y dijo: "Esto es un podcast", y puso de un famoso. Y luego Sí, dijo: "Esto es un podcast", y puso una ficción sonora. Porque sí, el primero y dijo la definición de si un podcast es algo que aparece de manera recurrente al cual te puedes suscribir, que te suelten 10 episodios de una historia es un podcast. Lo hizo un poco claro. aposta pero un poco analizándolo puede tener esa razón de que sí que es verdad que no puede ser lo mismo. O sea, cuando alguien dice: "No me gustan los podcasts", vamos a ver, es que ahora mismo Mm, podcast es estirando el chicle, que es en directo y risas, claro. con una producción de cine en audio. Entonces, no puedes decir en ese abanico: "No me gusta". Es que la gente, es que las audiencias todavía piensan que cuando uno dice podcast, que está bien, es la realidad, cuando uno piensa que habla de podcast, habla de cierto tipo de podcast que se puede reducir a uno o dos, que es o el noticioso, ¿verdad? El Ujú. heredado de la radio de toda la vida, y el true crime hasta cierto punto. Nadie nunca te va a decir no me gustan los videos. Entonces yo le Claro, respondería con eso. claro, es mira, Yo me respondería, gusta. Cuando alguien me pregunte eso, diré: "No me gusta", o "No me gusta, la lectura". En vez de decir: "No me gusta el libro de ficción", ¿no? Es como: "No me gusta la lectura", no, ninguna. No puedo leer por claro, me dice mi hija que le digo: "Lee esto", me dice: "Ya leo en el cole". claro, tal cual. Es como, pero a mí me parece reinteresante ese tipo de discusión, también agotadora, pero me parece interesante porque denota la pelea discursiva que está habiendo entre el podcast como formato y el podcast como lenguaje, ¿sí? Y el podcast como Entonces, industria, ¿no? y el Metería 3. podcast como industria, claro. Entonces, sí, nosotros podemos hablar de videos, ¿verdad? Pero también podemos hablar de ensayos audiovisuales, pero también podemos hablar de películas, pero también podemos hablar de series, pero también, bueno, en fin, un montón de cosas que estoy mezclando dentro de la misma bolsa, pero yo creo que dentro del podcast todavía esa discusión está muy caliente y se va a seguir desarrollando y va a seguir evolucionando, y las audiencias no están recibiendo lo suficiente de esa discusión. Justamente, o sea, es como una pelea que tenemos muy entre productores y productoras, viste, como Ya, de qué tipo de formato estamos proponiendo y por qué en audio es sí. valioso y qué sé Y yo, y qué sé yo, afuera y qué sé y yo. afuera un montón de gente viendo a 3 pelear, ¿no? Claro, obviamente, obviamente, porque estamos construyendo el mundo al final. Que yo eso, o sea, suena prepotente en ese sentido, pero Sí, yo no, creo es que el así. tema es que estamos construyendo el mundo, Sí, ¿no? sí, sí, Con todo lo bueno y malo que eso significa. Que totalmente.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo ahora veo, no sé, un montón de informes, por ejemplo, de Thomson Reuters para medios y estas cosas que tratan de clasificar los podcasts dentro de géneros y más o menos quién produce qué, pero es un esfuerzo recontra, o sea, que sí parte de información cuantitativa, pero sobre todo es un esfuerzo cualitativo. Viste, como que tratan de unir características y decir, bueno, nosotros consideramos que esto es un news report y Ya. tratan de unir esto parece un true crime, bueno, vamos a ponerlo en true crime, qué sé yo. Está todo por hacer ahí también. O sea, en pensar el podcast está todo por hacerse también. Mira, ayer hablando con un amigo, ya enlazamos con el tema que traes, Ujú. porque esta guía que traes es un granito muy importante para el podcasting. Gracias. Cosas que faltan en el podcasting hoy día. Un IMBD, o sea, un Ujú. Internet Movie Database, pues un IPBD, Internet Podcast Database, De lo acuerdo, necesitamos sí, ya. de Primero acuerdo, para todo, y ahí sí podría ya poner tanto de ficción, ahí es que entrarían actores, tal, incluso podcast conversacionales. Bueno, se necesita ya que alguien que de lo haga. acuerdo, Yo no tengo tiempo, sí. que lo haga otro. Alguien que escuche este video financie esto, por favor, y este Yo audio. solo la idea solo. De Y acuerdo. hace falta, que ahí vería la conversación que me ha dicho un amigo, cursos de guión de podcast. Y cuando o sea, me ha preguntado: "¿Hay algún curso de guión de podcast?". Es como, ostras, es que, ¿qué podcast? ¿Qué tipo de Ujú. podcast? ¿De qué estamos hablando? No es lo mismo un curso narrativo que un curso de ficción, pero Claro. bueno, dentro de ese curso entraría todo eso. Y esto no está. O sea, si alguien ahora mismo esta idea también que la haga alguien, yo esta la regalo, porque yo quiero apuntarme. Si alguien enséñeme a mí, por favor, yo no sé bien qué estoy Claro. haciendo. Entonces, pues, si hay alguien que haya hecho un curso ya, de guiones para pelis, pues que lo adapte. Y Total, luego total. tenemos lo vuestro, que esto, Oh, qué lindo la esto. guía espera, que lo digo yo, Fabulantástica. fabulantástica, que de hecho la vi, es muy larga y la vi, dije: "Cómo mola, la quiero en papel", porque en PDF no tengo tanto tiempo. La quiero en papel, Es y un si buen no me voy yo punto. y me la voy a imprimir. Tenés todo Y el está permiso muy para guay. hacerla. Y entonces digo: "Jolín, tenéis que venir a explicar esto". Entonces, adelante, cuéntanos un poco, así por encima, porque ya te digo que si no vamos a estar aquí hasta 12 de la noche, y la gente que se Claro. la descargue, que está gratuita en vuestra página. Sí, bueno, te cuento un poco, Sune, gracias por esa entusiasta presentación. O sea, me hace Está muy confirmar guay, la que verdad. me hace confirmar que la guía es recontra necesaria. Como te contaba hace, más o menos al principio de esta conversación, a mí me inquieta mucho la ficción, mucho, mucho, mucho. O sea, me hace muchas preguntas, quiero investigar sobre ella, tengo como un afán hasta cierto punto un poquito académico por ella, pero sobre todo creativo, o sea, me gusta mucho pensar las ficciones y estas cosas, aunque no siempre termine llegando a las ficciones que más me hubiera gustado hacer como autora, ¿me entendés? Porque sigue siendo como un, un oficio recontra difícil de llevar de la cabeza al producto. Entonces, en todo ese afán, en 80 propuse que hiciéramos una guía para hacer esto, porque lo estábamos haciendo mucho ahí y dijimos, nosotros cada vez estamos sistematizando más nuestros procesos, estamos aprendiendo un montón, pero yo creo que esto debería quedar por escrito, debería generar una conversación y debería tener un punto de partida, no solamente para nosotros, para el resto de las personas. Mm, Entonces así en el equipo ideamos lo que llamamos la guía fabulantástica para hacer tu podcast de ficción, que está orientado, está pensado para productores en principio independientes, entendiendo productores independientes como cualquier persona que quiera hacer un podcast de ficción sin saber necesariamente, sin haber nunca hecho un podcast anteriormente, o cualquier también productora independiente, es decir, que no tenga necesariamente cierto capital de riesgo detrás de ella, que esté financiada por sus propios ahorros de una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la guía Fabulantástica, como es de Estudio 80, tiene 80 páginas, que fue el mejor logro de esta guía, déjame decirte, Sune, Creo que el os mejor. sirve de todo, ¿eh? Lo del 80 sirve para todo. No, no, no es perfecto, es que es un nombre increíble para una empresa. Y está dividida en varios capítulos que te llevan como en un paso a paso desde
pensar una idea para un podcast de ficción, ¿sí? Y tenerla lo más clara posible, entendiendo lo que vas a tener que ejecutar en el futuro sobre esa idea, hasta publicarla y distribuirla de manera independiente, ¿verdad? Es una guía que también habla de qué roles de producción hay que tener en cuenta para hacer un podcast de Ujú. ficción y cómo Sí. podés tomar esas decisiones para decidir si lo querés hacer por tu cuenta o necesitas quizás personas con conocimientos que vos no tenés para meterlos en tu Esto podcast de esto ficción. Ujú. es curioso porque yo trabajando en el de Ghosting y en otros, Sí. he trabajado con guionistas de series de televisión y Ujú. es verdad que hay una cierta barrera, o sea, ellos saben, pero cuando hablan conmigo digo: "Pero esto no se puede hacer en audios, es muy complejo, o a lo mejor ahí vamos a estar muchas horas buscando este sonido en concreto, o esta Claro, escena tan rápida", no, o sea, no puedes hacer un Guy Ritchie en audio porque claro, le va a salir sangre a la gente en las orejas, no puede ser. Necesitamos claro. tiempo de entrar en escena, ¿no? Ellos decían como, siempre me decían: "En las películas, hace una conversación, tú puedes mover, está en un restaurante, suena un y estás en otro lado y vuelves al restaurante y mucho pero esto en audio necesitas salir, poner pajaritos, estás en el parque, poner tenedores, estás en el tiene que ser más Sí, lento". Y me decían: "Tiene que ir picado". Digo: "Pero picado la gente va a salir con dolor de cabeza". Entonces sí que es verdad que hay claro. que haber escuchado y entender el audio. Sí, 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 tal cual. Es decir, además, esas tendencias de escucha justamente están cambiando todo el tiempo, justamente por el tipo de personas que estamos trabajando en esa industria y no solamente porque la audiencia demanda, ¿sí? Que eso es importante. Es decir, la oferta sí determina lo que la gente escucha, ¿verdad? Y la audiencia puede responder mejor o peor, pero si solamente tenemos el catálogo de Podium, pues No, obviamente el Gran Apagón va a ser nuestro único referente. Si solamente tenemos todos escuchamos Spotify y Caso 63 está ahí de frente todo el día, todos vamos a saber que es Caso 63 y vamos a querer hacerlo, ¿no? Que no se trata de o sea, no estoy diciendo con eso que hay que subestimar lo que a la audiencia le gusta, al contrario, para nada. Pero, pero justamente es re importante como desarrollar un oído propio para la ficción sonora y ujú, para lo sonoro en general, ¿no? Eh, Entender cómo el bagaje de uno, ¿sí? De su formación, de sus experiencias de vida, de lo que le gusta consumir, etcétera, etcétera, informa justamente ese consumo, pero también atreverse a investigar, ¿verdad? Entender qué se está produciendo, entender qué funciona y qué no funciona y más o menos por qué, porque yo sé que esos datos son re abstractos, no, pero la gente no suelta, las productoras no sueltan esos datos y las ya, plataformas tampoco, pero al menos hay que hacer una lectura cualitativa del asunto y hay que tratar de venir con una confianza natural en lo que uno sabe, pero con una desconfianza natural en que estás haciendo algo que nunca hiciste, ¿me entendés? claro, Y para mí esta guía también es para pensar en eso, justamente. En, entonces pensamos cosas desde cuál es la diferencia entre una ficción sonora y una radionovela, porque hablamos de eso en esta guía también, em, hasta pensar qué roles de producción queremos asumir en nuestro proyecto, porque yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos quienes quisimos hacer podcast de manera independiente, quiero decir solos, es que no entendíamos qué necesitábamos para esto. Y sí, puede sí, que esta guía, yo siempre digo que esta guía quizás dentro de 5 o 10 años vamos a tener que actualizarla, pero completamente. Ahora que hay un montón de inteligencia artificial haciendo audio, viste, yo digo, bueno, toma esta guía y rompela si querés, si vas a hacer tu podcast con inteligencia artificial, ¿me entendés? ujú. Pero esas son otras discusiones que me superan un poco en este momento. Pero digo, en este Sí, momento, como hay 80 está hay teniendo. cosas Decime. digo, hay cosas que conforme vas haciendo, vas descubriendo. A mí me ha pasado Claro, recientemente el tema de la música. Yo claro. estaba tan feliz con Epidemic Sound como Ujú, persona con pocos trabajadores, pero hay una letra pequeña que te dice que si el cliente final tiene tantos trabajadores, pues tienes que pagar como 10 veces más la licencia. claro, Entonces tienes claro, que buscarte otra, y las hay, pero hay algunas que te valen 5.000 € al año, 6.000 o claro, 1.000 € por un proyecto, claro. entonces una auténtica locura. He encontrado una que más o menos creo que voy a poder, pero incluso siendo independiente, aunque la cosa es el cliente final, y todo esto se va aprendiendo conforme la marcha.
Claro, tal cual, y son relaciones con las plataformas y con la tecnología, ¿sí? Que funcionan como estas pequeñas cajas negras a los que uno como productor tiene que saber no solamente acceder, sino estar leyendo todo el tiempo cómo se transforman, justamente por lo que decís. Porque nosotros como productores no somos los artífices como de esas plataformas y aún así tenemos que hablar el lenguaje de esas plataformas para hacer todo lo que hacemos. Entonces es como saber eso desde el principio es crucial para hacer un podcast. No es crucial quizás para hacer un libro, para escribirlo, quiero decir, ¿verdad? Ujú. No es quizás crucial para hacer el podcast, grabar el audio y la escritura, por ejemplo. Pero cuando ya pensamos en que el podcast es un método de distribución, sobre todo, entonces ya estamos pensando desde el principio, o deberíamos pensar desde el Sí. principio, No, en el claro, hay que momento. pensar en Claro, la pregunta primera es, ¿dónde va? O sea, ¿cuál es el claro, final de este? Porque no es lo mismo. Si es para Audible, hay unas reglas que lo flipas. Y ponerte la lista esta de las músicas con su minutaje, el quiz sheet este. sí, Si va para otro, no hace falta. Entonces, como, total. no sé, necesitas saber esa información que parece que no tiene nada que ver. Que parece que venga alguien y diga: "No, no, haz la ficción y a ti no te importa dónde va". Bueno, sí importa porque luego viene más trabajo. No, Y si se hace total. del principio, o me ha pasado a mí una que estoy haciendo un narrativo ambiental, y a mitad de Sí, proyecto me han dicho que hay que dejar segundos para publicidad. Digo: "Muy bien, pues ya llevo la mitad hecha, ahora tengo que rehacer. Esto se avisa antes". claro. Claro, eso cambia todo el ritmo de una ficción sonora, por ejemplo. Claro. Sí, Todo sí. el ritmo, todo el Si tú ya ritmo. sabes, en mitad va anuncio, tú ya sabes que en guión tienes que ponerlo. Luego no vale hacerlo a posteriori de, pues aquí mismo, No, porque total, claro, sí, sí. total, totalmente. Y eso, para quienes queremos publicar, ¿verdad? Que esta guía y un poco las inquietudes van en torno a publicar, ¿no? No solamente hacer y crear lo que te estás imaginando, sino sacarlo a la luz. Pensar eso en un podcast es todo, como lo es en otras plataformas de otros medios, ¿verdad? Em, entonces, nada, hay un montón de ejemplos. Obviamente todos los ejemplos los sacamos desde la experiencia de Estudio 80 porque la marca está gigante, ¿verdad? Y es como el punto. Em, Vamos adentrándonos como en qué momentos de la producción tomar ciertas pausas para pensar ciertas cosas también, no solamente hacer una lista de tareas, sino considerar dentro de tu investigación y dentro de lo que estás consumiendo cómo tu podcast se puede haber afectado por algo que está pasando en internet, por ejemplo. Bueno, vamos pensando en muchas cosas. Lo interesante también de la guía es que cada capítulo tiene una serie de ejercicios Ujú. y también tiene unas plantillas que se pueden usar como guía para comenzar tu proyecto, para ejercitar como el entender ciertas partes estructurales de un guión, por ejemplo, y todo eso se va haciendo paso a paso. Básicamente. Acá en esta parte de crear un mundo de ficción, yo hice como unos ejercicios de entender cuáles eran los pitches de muchos podcasts. Por ejemplo, está El Gran Apagón, está Biotopía y otros de Latinoamérica. Ujú. Em, de entender qué es una premisa, justamente. Bueno, entonces hay mucho como ejercicio intelectual, me parece a mí, que tratamos como de aterrizarlo de la manera más amigable posible, entendiendo que los recursos que teníamos para hacer esto eran para hacer un ebook, ¿verdad? Porque esto pudo haber sido un podcast de cómo hacer un podcast de ficción, pero ya hay un gran podcast de cómo hacer un podcast de ficción, que de hecho es de Podium. Y no me acuerdo el nombre en Sí, este momento, así que no voy a sé hacer el cuál es. ridículo. Me acuerdo de la portada, que es en blanco y negro, sí, ¿Cómo que es se llama ese podcast, Une? Por Dios. Estoy haciendo o sea, esto es lo que siempre temo que me pase en los podcasts es esto, lo de los podcasts en bueno, vivo. claro, es que hay tanta información que Sí. Bueno, ya se nos va a venir a la cabeza el nombre y si hay alguna persona viendo esto que sabe cuál es el podcast, por favor, coméntelo. es de Teo Rodríguez, eso está claro. Sí, 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 sí. Pero bueno, digamos, ante también como una deja que te cuente se llama, deja que te cuente, gracias, gracias. Se llama Deja que te cuente. Entonces, ante la existencia de un podcast como Deja que te cuente, que repasa cómo hacer una ficción sonora de una manera además exquisita y deliciosa, nosotros queríamos sacar ese conocimiento del podcast, justamente, Ujú. ¿sí? Porque
hay mucho interés, sobre todo en Latinoamérica, y la experiencia en Colombia en ese sentido es muy particular, em, en hacer podcast sin necesariamente haber pasado por industrias digitales antes, ¿sí? Eso tiene que ver con un tema de penetración de Internet, ¿verdad? De alcance de ciertas plataformas, etcétera. Entonces, para nosotros hacer un PDF y liberarlo tenía todo el sentido del mundo también por eso. Y disectamos un montón de guiones que hemos hecho en 80, desde sus elementos más básicos hasta estructuras narrativas no las tratamos tanto, porque eso ya es un problema más de escritura creativa, ¿verdad? Pero sí mencionamos que estaría re bueno que pudieran investigar mucho más sobre estructuras narrativas para que puedan experimentar desde ese lado. Y Y también, tenéis, incluso, dime. ahora que ves como parte del guión que estaba el sangrado, se llama, ¿no? Es que estaba más estrecho. Sí. Y esto es que me ha pasado con varios podcasts y todavía Ujú. no encuentro el punto. ¿Tenéis alguna teoría o ejemplos de tantas páginas son tantos minutos, ya sea en un narrativo o en una ficción? En esto estoy en fase de investigación con Emma Musol, que es mi guionista de cabecera, y Aguante estamos Emma, sí. ajustándolo, pero conforme hacemos proyectos, donde en un proyecto ya lo tenía, ya pensaba que lo tenía pillado, hicimos otro y nos quedamos cortos. Luego copiamos el misma estructura de tantas páginas y nos quedamos largos. Era como, jolín, pero ¿de qué depende esto? No, mira, para mí la respuesta en ese momento es no. Nosotros usamos dos tipos de guiones normalmente, o el guión audiovisual americano, normal, que es como este que estás viendo acá, o un guión radiofónico que está hecho a columnas, ¿verdad? Dividido por Mm, locución, efectos y musicalización y ambiente, ponele. Y en los dos casos, lo que sucede normalmente es que el guión, cada página suele durar como 1 minuto y medio, ponele que no me claro, sirve para nada en saber cine eso. en cine Sí, dicen eso, una página en ese tipo de columnado que hay más sí, vacío que texto, 1 minuto, una página, pero luego llevado al audio, que es lo que nos pasó con esto, que venía gente de cine, de series de audiovisual, y no cuadraba, porque el diálogo en audio es más largo, claro. sí que es muy picado, y en cambio las escenas Mm. entran más lentas. Entonces, o sea, como no conseguíamos poner el ajustarlo. No, sí, sí, y a mí me gustaría algún día hablar con una persona que se dedique, no solamente con un guionista, ¿sí? Sino con quizás un director de cine o algo así, porque yo no estoy tan segura que lo que diga el guión dure 1 minuto en pantalla. No, Ya, voy a hacer teoría conspirativa, ¿no? Pero me cuesta mucho creer que el guionista desde el primer momento tenga clarísimo todos los cortes, tenga clarísimo todas las ya, transiciones, tenga clarísimo absolutamente el ritmo de todo. Cuando un guión, al menos lo que yo siento que se supone que haga y lo que ha funcionado para nuestras ficciones, es que guíen, no que dicten, ¿sí? ajá, Entonces, para mí es re importante, por ejemplo, cuando los actores y las actrices entran a interpretar los guiones, que si ellos, por una experiencia particular, por una relación particular que tengan con la escena, puedan improvisar un poco dentro de la escena, lo pueden hacer perfectamente o sea, eso pasa en las películas también. Entonces, claro, yo entiendo que los guiones tienen que tener un estimado, porque la producción es re importante que no se sature ni se sí. sobrepase, ¿verdad? Pero también creo que está buenísimo que sea una obsesión formal para los nerds como Bueno, nosotros. no es por una obsesión formal, es porque no es lo Sí, mismo que sea una ujú, autoproducción a que te claro, lo contraten. Cuando te contratan te claro, dicen: "Quiero que dure 300 minutos en total", y ahí tienes claro, el total. y luego de repente dices: "Vale, hemos terminado y tenemos", es que esto nos ha pasado, en este de Sí, sí, Ghosting, sí. tenemos 280 minutos, nos faltan 20, ¿qué hacemos? 20, ¿eh? Wow, Entonces se solucionó metiendo una canción graciosa que resumía cada episodio y hemos ido divino. alargando, pero ha sido una buena Claro, solución, porque no teníamos que llamar a más actores ni mover guiones ni nada, sino de repente era una cosa, un descanso mental y algo gracioso que de repente te salía una persona tocando la guitarra, lo que acababas de escuchar. claro. Pero, al Qué final, divertido. claro. Pero es que es un marrón, porque al final tú no Sí, sabes, al final todo el marrón de hecho me lo llevaba yo, que soy el que editaba, y todas estas cosas van con mucha prisa. Y ya se había total. grabado todo, los guiones estaban hechos, y yo voy montando y voy diciendo: "Oye, que esto tenía que durar
20 y dura 15, tenía que durar 20, dura 18. Al final vas acumulando, acumulando, y ahí está el Claro, problema, de que no conseguíamos total. ajustar. Sí, 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 no, entiendo perfectamente ese problema, y un poco para no es decir, yo trabajo con aproximados de minutos, yo no trabajo con minutos completos y trato de ser muy honesta desde el principio con quienes trabajo, con decir, mira, yo estoy segura, porque eso sí te lo puedo estimar bien, que esto dura entre 15 y 20 minutos. No te Ujú, voy a decir que dura 15, no te voy a decir que dura 20, pero yo sé que entre estos está, y en esa medida las expectativas de los clientes son mucho más realistas y si necesitan como apuntarle a ciertas cosas, podemos hacer pilotos y cosas así. Pero justamente por ese problema que vos decís, Sune, es que ya a estas alturas prefiero no aterrizarlo a minutos, minutos recontra concretos, porque a veces depende de también como de unos procesos que salen en la edición de los audios, ¿viste? Y de la interpretación de ciertos personajes, sobre todo en las ficciones sonoras, que, que te pueden sorprender para bien. ¿Sí? Entonces, esa libertad está buena tenerla, me parece a mí. ujú. Claro, obviamente hay clientes más estrictos que otros, ¿no? Entonces hay que entrar a medir y a Claro, ajustar no, como vos hiciste. no, Pero esto yo es como prefiero no todo. hacerlo. Cuanto más libertad, mejor, porque al final incluso Claro, puede ser que uno dure 15 y el otro dure 25 y no pasa nada. El oyente no se va a quejar, el oyente no se va a quejar ni por más ni por menos mientras tenga sentido la historia y se cierre cuando se tiene que cerrar. Pero al final totalmente. la gente viene de una industria en la que Netflix dura 20 minutos y tiene que durar 20. De hecho, en las películas pasa, ¿no? Y a Sí, veces en los animes hacen trampa. Porque total, total. hacen 7 minutos de historia, te meten en medio una intro mega larga, luego otros 5 minutos y luego otra vez la outro es súper larga. Y dice, bueno, pero Claro, me habéis engañado, pone 23 y yo he visto 12. 15, 12, claro, sí, sí, sí. Puede que tengan ese problema justamente, ¿no? Claro, tiene toda la ¿Quién pinta. quita? ¿Quién quita? Sí, sí. Em, qué genial. Pero bueno, un poco para seguirte resumiendo el tema de la guía, parte también de lo que hablamos acá, entendiendo que no íbamos a competir con tutoriales de YouTube, ni mucho menos, porque no se trata de, o sea, sabemos que no tenemos terreno ganado ahí. eh, También nos pusimos a hablar de diseño sonoro en papel, justamente en el PDF. Y lo tomamos por el lado de pensar, ¿qué significa, viste, pensar con el oído y pensar con el ojo? Y más o menos qué recursos de diseño sonoro existen en el mundo como para librarse del tema de los derechos de la música, que siempre sigue siendo la pregunta más recurrente de los Sí. podcasts todavía, ¿verdad? ¿Qué está pasando con las plataformas en ese sentido y qué podría llegar a pasar? Como más discusiones un poquito más teóricas, eh, pero sobre todo nos preocupa como nos preocupaba pensar en qué podemos aportar desde la palabra, ¿viste? A pensar el diseño sonoro. Y era más como meternos en la cabeza de alguien que todavía no ha hecho su propio ejercicio de podcast y que ahora tiene que esforzarse en pensar desde ese lugar. También hay recomendaciones de grabaciones que siempre sirven un montón para quienes tienen equipos no profesionales, semiprofesionales o profesionales inclusive, que esto también está buenísimo saberlo desde el principio, cosa que no sabía. Y hay Mm. también incluso una pequeña guía de cómo organizar tus archivos, viste, de audio. Como que me puse muy meticulosa para estas cosas. Porque porque Tiene que ser porque así. es sí, sí, no, porque son estas cosas que vos aprendés sobre la marcha y que son las que te joden las producciones cuando las estás haciendo, ¿me entendés? No es ni siquiera la interpretación, no es el arte, no es nada, es producción lo que se vuelve un problema en realidad, me parece a mí. Y, Em, y esto sí, de que pensamos, un oyente de podcast de ficción lo va a oír con auriculares. Y ahora voy a meterle un coche por detrás y unas campanas a ver de sí, altura. Y luego te encuentras a alguien que lo está escuchando en Alexa o claro. y dices: Vale, no te has Sí, total. es por eso la clave es el guión, porque no te puedes esmerar en hacer algo superambiental cuando a lo mejor lo escuchan afeitándose con el móvil encima de la mesa, que yo esto lo he hecho a veces, porque digo, yo Caso 63 a Sí, veces lo escucho con el móvil, sin auriculares, porque quiero saber la historia, y si se entera ahora el creador me matará, claro, claro, pero claro. es una posibilidad. Es una posibilidad y además está bueno también ser transparente con la audiencia respecto a la experiencia que quieren que tengan, que querés que tengan, perdón. Y por eso
yo aprecio mucho cuando me dicen que esta experiencia se escucha mejor en auriculares. Quizá no les haga caso, ¿me entendés? Pero yo digo, Claro. gracias por decirme porque no es intuitivo y puedo No, decidir como, pero esto en, sí, en las series sucede. sí, A sí, las tele las vemos en la tele, pero cuando te la claro, pones en un iPad, y ahora que estoy tan obsesionado con esto por las ficciones sonoras, te pones la sí. serie con auriculares de Netflix y dices: "Ah, pero que también tiene sonido 360 grados y esto no lo sabe nadie". Lo vemos en la tele. Claro, sí, 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 claro, total, total, total. Es complejo dar a entender ese valor en cuando el afán también es llegar por todos los medios posibles, que es una realidad, pues, y cuando también siempre estamos pidiendo de la gente el menor esfuerzo posible, que está bien también, obvio, pero bueno, sí, también uno como artista quiere, o sea, si uno se esforzó tanto, viste, por hacer algo, también a veces quiere que le retribuyan el esfuerzo, yo eso lo reentiendo. Es una, o sea, es una inquietud que tengo también. Sí, sí, sí. Y nada, para cerrarte como un poco el tema de la guía, también hay todo un capítulo relacionado con casting, que me parece muy Uh, divertido, sí, casi. sobre construcción de perfiles de personajes, la relación con las personas con las que vas a hacer el casting, justamente, porque estamos pensando en escenarios en los que el presupuesto es muy poco o inexistente, ¿no? Mm, Em, entonces pienso mucho en ese tipo de necesidades que tenés que suplir para esas personas, eh, los fragmentos que tenés que mandar de los personajes que construiste. Después hay todo un tema de dirección de voces y de los distintos escenarios en los que las voces, en los que los guiones, perdón, y los espacios en los que se dirige a las personas mm. contribuyen a una buena dirección o no tanto, quizás, ¿no? ¿Habéis grabado en estudio con actores? En persona sí, hace poquito, pero Es recién este que, año lo claro, hicimos. es Es que también, increíble. pero es que no Mm, es sencillo. O sea, ahí necesitas una ¿no? figura, es alguien que les dirija, porque ellos como actores leen Sí, y total. siguen y hablan a la vez y se pisan porque pone discusión, pero y tú tienes que decirle, no, es que a lo mejor tú vas un poco, en la edición, tú vas un poco más a la izquierda y tú un poco más a la derecha. Tenéis que Claro, discutir en diferido, que yo ya luego lo monto. Y, sí, y claro, eso cuesta como actor, hacer esa paradiña de 2 segundos para luego responder es total. complicado. Todo esto tienes que saberlo de antemano y explicarlo, y porque si no, una vez que se juntan las voces, ya no puedes hacer sonido 3D. Totalmente, totalmente. O sea, ese tipo de intervenciones que solamente conocemos porque ya hemos editado audio, justamente. Exacto, porque se ha hecho, eh, exacto. sí, 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 hay que tenerlas súper claras o lo más claras posible si no querés que te perjudique la edición final, tal cual, tal cual. Em, y al mismo tiempo, actuar y dirigir en persona es hermosísimo, justamente también por la herencia de la actuación de la reacción y de la reacción en persona, ¿no? Que es totalmente distinto a grabar en Mm, remoto, pero que claro. también se puede hacer, por supuesto. Entonces, Sí, nada, sí. hablamos como mucho de acotaciones en esta parte, ¿sí? De los guiones, justamente para que quien lo lea pueda tener como una idea ya muy plantada y con igual la dirección de quien te vaya a dirigir, ¿verdad? Mm. Eh, Y ahí de distintos gritando, escenarios. eso es otra, gritar no Sí. se puede gritar al mismo, o sea, tienes que alejarte porque luego el que está editando dice: "No, esto Sí, ha petado". claro, Entonces, son claro. cosas que tienes que el que está ahí, de verdad, debe estar muy estresado, el que dirija una grabación, tienes que estar mirando hasta que no hagan ruido con el papel mientras hablan, porque luego Sí. eso perjudica. Total, total. Por eso hoy en los estudios se usan mucho iPads más que papeles, por Mm, ejemplo, para quienes tengan iPad, pues, y tabletas y qué sé yo. Pero sí, 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 son detalles de un montón. sensibilidad de micrófonos. Que luego te miran em, como: "¿Qué quejica?". No, no, es que luego vienen los problemas. Y luego no no, no, podemos no. hacer retakes, aunque quedemos todos, incluso a nivel energía se va a notar Sí. que estás diferente. Ujú, tal cual, tal cual. Y después, ya después de todo ese proceso, también incluimos como unas reflexiones sobre el arte de los podcasts, la gráfica, el diseño gráfico, ¿sí? Muy La importante. construcción de la marca, el Incluso título. en Ujú. ficción más, ¿verdad? Ficción es En ficción más es importante. importantísimo, sí. Sí, sí. Sí, ahorita está pasando mucho
que las plataformas como Spotify, Amazon, pues Audible, ¿verdad? Em, se están se están valiendo mucho de de la imagen ya posicionada de ciertas figuras, ¿viste? Influencers, actrices, Sí. actores, etcétera, justamente para que esa marca tenga mucho peso desde el primer momento. Pero Mm, eso es porque esas personas ya construyeron su marca, vienen construyendo claro. su marca con otras cosas, ¿sí? Sí, sí, Acá sí, estamos sí. Claro, acá estamos pensando en que la ilustración también tiene muchísimo que ver, ¿viste? El diseño gráfico de la portada, cómo se comunica en redes, todo este tema, que en ficción es recontra, es fundamental, además porque está justamente compitiendo con redes sociales y con formas de conversación que están muy ligadas a lo no ficcional, ¿sí? Ujú, Y a la conspiración como ficcional, pero digamos que eh, todo lo que tiene que ver con ficción y con consumo de este tipo de entretenimiento está encapsulado en unas plataformas muy específicas que se nutren de salir hacia afuera con contenido de no ficción, hasta cierto punto, como Netflix y todas estas cosas. ujú. Pero, pero bueno, nada, como que un poco pienso en esas cosas. Acá tenemos algunos procesos de cómo pensamos ciertas portadas como la de 80 cuentos, por ejemplo, y cómo se Paleta de llegó al... colores, la paleta de Sí, colores, importante. Es que claro, ajá, ¿cuál? es Sí, que sí. esta es muy fuerte esta página, porque estamos hablando de Mm, audio y aquí se habla de la importancia de los colores. tal cual, tal cual, tal cual. O sea, el terror se comunica con escala de grises, escala de rojos y escala de negros en podcast. Ujú. Todavía, ¿no? Y Sí, escala de sí. azules, qué sé yo. Y No estamos en la época de Midsommar, donde es todo escala de verdes y de blancos, ponele. Pero te bueno, quiero no sé. preguntar sobre, ¿qué te parece la portada de Corina y el Rey? De Corina y el Rey. No Claro, tengo la claro que es portada de Corina y el Rey, ostras, a espérame, mí ¿eh? de hecho, o sea, no la entiendo. Ah, Parece espera. Cthulhu. Sí, Es espera que ya la tengo acá. blanco y negro y trazos un monstruo muy Cthulhu y con Sí. unas letras como medievales. Es como en la vida me pensaría que es la historia del rey de España y que es como de cotilleo, ¿no? Como una historia de qué pasó con o sea, de hecho, ellos tienen como una explicación por ahí del porqué, pero a mí yo Sí. no estoy en ese nivel de creatividad. Es lo bueno, sí, te reentiendo. A nosotros nos pasa un montón que el balance entre, ¿cómo te digo? Como en la comunicación gráfica, cómo la gente entiende la comunicación gráfica, ¿sí? Y lo que uno como creador quiere proyectar estéticamente, que puede venir de una herencia de muchas cosas o de un diálogo con otras corrientes o qué sé yo. Eso en podcast me parece re complicado de hacer todavía. A nosotros nos pasó con Azafata en Atacama, por ejemplo, Ujú, que viste que es una ilustración, sí. o sea, como con un trazo de dibujo, que nosotros queríamos tener ese tipo de ilustración convencidos de que la gente está lo suficientemente enterada de que hay mucho cómic, por ejemplo, que no es para chicos chiquitos, Ujú. ¿sí? Y en podcast todavía la ilustración se siente mucho como infantil. Las portadas se sienten infantiles. O sea, te atraen público que creen que son contenido familiar, ¿viste? Para toda la Ujú. familia, que está bien, igual eso para 80 está buenísimo. Pero, por ejemplo, las portadas mucho más tridimensionales o así como más tipo de colores planos y tipo rompecabezas, son mucho más para adultos, entre comillas, de lo que son las ilustraciones recontra detalladas. Y yo, en mi Ya, ya, vida ya. yo hubiera creído eso, no tiene nada que, o sea, cero intuitivo me parece a mí eso. Pero es un Sí, poco sí. como lo que vamos aprendiendo también Sí, de la la verdad, experiencia propia cuando de hablas 80. cuando alguien de Branded te explica el porqué una portada, te quedas con la boca abierta de, madre mía, cuántas ahora es como se te van abriendo puertas de Matrix y yo, vale, ahora lo entiendo todo. Claro, claro, sí, 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 hay información que nos falta y que tenemos que seguir investigando mucho. Y ahora que veo la portada de Corina y el Rey, tengo un montón de preguntas. Pues, Em, en su web lo explican, en sí, algún lado, si no ya lo buscaré, te lo pasaré, y tenía algo sí. que ver con unas monedas antiguas de los familiares del rey, y digo: "Madre mía". Wow, genial. Pero Claro, a claro, mí me encanta. cuando le das Sí, al play,
a mí no me sigue sin cuadrar, ¿eh? Le das el play y dices: "Me sigue sin cuadrar la portada, no la entiendo". Me parece re interesante eso porque creo que también entonces pareciera que hace parte de la, como de la guerra a la valorización todo el tiempo, ¿viste? Como esta necesidad de que siempre tenés de que tener que generar contenido adicional sobre tu podcast. Entonces, claro, generas una historia sobre la portada, ¿me entendés? Para Ujú. que la gente se pueda como que pueda entender todo el proceso que hay detrás, no sea reintuitivo el Sí. tema, No, estamos arriesgado, sí, al otro extremo de la marca personal, porque lo fácil era poner claro. la foto de Corina en portada, porque Claro, va de ella, es de ella hablando. Entonces, lo fácil era eso, y que entonces hasta mi suegra escucharía el podcast. En cambio, es un claro. podcast que podría gustarle a mi suegra, pero nunca va a darle al play con esa portada tan de ¿cómo se llama? Con esto que hacían las brujas, ¿no? El aquelarre, es un aquelarre. Que a lo mejor tiene ese Sí, significado de vamos a hacer un aquelarre aquí con el rey, no lo sé. sí, Que también, que venga el ta creador a contárnoslo. a mí también me recuerda a un mosaico de una iglesia, sí, como una iglesia gótica que cuenta como una historia de un suceso que marcó algo, no sé, hay mucho ahí por agarrar, me parece, pero sí, es complejo, a primera vista es complejo. Ujú. Y nada, para terminar, para, cerrar el tema de la guía, al final tenemos una reflexión sobre publicación y distribución y de muchas herramientas análogas y digitales que se pueden usar para esto, y también para crear los feeds, ¿viste? Para hacer un tráiler, como todo este tipo de recursos de promoción del En podcast. en Ujú. ficción, el tráiler, que eso también poníais audiogramas, Sí. ¿en vídeo o con elementos que se muevan o totalmente estático y las clásicas ondas para una ficción? Mm. A lo mejor imagínate la portada de Azafata, ¿no? No es lo mismo que esté quieta, que Sí, no que tenga ese pequeño movimiento en 3D con los personajes, aunque sea muy leve, ya es total. diferente. Las ficciones tienen un reto particular en las redes hoy, que es que, sobre todo, por ejemplo, en redes como TikTok, ¿sí? Los contenidos que más Ya. se mueven, o que resaltan para audiencias que no necesariamente están buscando ese tipo, o sea, que no están atentas a tu podcast, ¿viste? Y querés captarlas, son como estas pequeñas cápsulas de información muy valiosa para sus propias vidas, ¿no? Por eso los talk shows les van también en redes y esas cosas. Y las ficciones compiten mucho por eso, ¿sí? Yo creo, diría que en todas las plataformas, en todos los medios, no solamente en podcast. Entonces yo creo que tienen que saber explotar como su lado más artístico y performático, ¿viste? No sé, la capacidad que tiene un actor o una actriz de hacer cierto rango de voces, por ejemplo, que solamente de retratar escenas. A menos que se quiera meter por un lado de las redes, que es mucho más de contar como historias en cortos, ¿viste? Y cositas así, que es más experimental y nativo de las redes. Pero los audiogramas son solamente una manera de posicionarse y de llamar la atención frente a, frente a seguidores que ya puedes tener captados, me parece a mí, y como de publicar la noticia de que tu podcast ya está al aire, pero no creo que necesariamente sirvan para captar audiencia, por ejemplo, Ujú. en redes. Eso es muy complejo, el podcast en redes la tiene muy compleja. Em, y al final nos preguntamos qué hace que una ficción sonora sea buena y no es para nada un decálogo oficial, Venga. ni mucho menos. Pues Pero bueno, cuéntanos, léenos punto por punto para terminar. ¿Qué hace que una ficción sonora? Esto, si te parece, mira, lo voy a poner en grande porque de aquí sacaré dale. un corte para TikTok. Entonces necesito que tu imagen esté grande. Tú, Bueno, tú, tú lo lees y yo luego pondré tu imagen en TikTok porque esto es importante. está perfecto, está perfecto. Para mí, lo que hace que una ficción sonora sea buena es que tenga, por una parte, una buena dosis de sonido estimulante y atrapante. ¿Por qué digo esto? Porque el audio estimula nuestra imaginación, evoca emociones, obviamente la combinación entre diálogos, efecto, música, ritmo y silencio es esencial en cualquier ficción sonora, es lo que hace que la ficción sonora cobre vida. Y tener un buen balance entre armonía y polifonía en el diseño sonoro me parece clave. El segundo punto es que la ficción tenga
una historia o un formato relevante para la audiencia a la que les querés llegar. Tiene que ser un show distinto, al menos en la forma como está contada, en relación a otros shows que ya hayan sido publicados, ¿verdad? No queremos repetir la misma historia una y otra vez. Y tiene que generar un impacto significativo en la experiencia de los oyentes. ¿A qué me refiero con este impacto? Tiene que poderlos divertir, que tiene que satisfacerlos la manera como está contada la historia, tiene que cambiar su forma de pensar o al menos abrirlos a una experiencia que no hayan vivido antes. Creo que para mí la ficción sonora, eso tiene que poderlo suplir de alguna manera. También creo que pensando en que las ficciones sonoras son series normalmente, hay muy pocos ejercicios de ficciones sonoras que son como un episodio solamente. Las ficciones sonoras tienen que tener enlaces coherentes y curiosos entre sus episodios. Es decir, cada episodio te tiene que dar ganas de escuchar el siguiente, ¿sí? Te tiene que dejar con una pregunta que va a ser respondida en el siguiente episodio. Te tiene que dejar con una intriga de alguna manera o tiene que generar alguna continuidad de ese tipo. Otro punto es que tienen que tener una buena dosis de verosimilitud. Es decir, no importa el género en el que estemos, tenemos que hacer locuciones de tenemos que hacer dirección de intérpretes para que las locuciones sean convincentes, tiene que tener un buen ritmo dentro del mundo que está proponiendo y tiene que convencernos de que ese mundo en el que estamos existe de alguna manera. Eso no significa que necesariamente tenga que tener un millón de detallitos pequeños, aunque también puede ser eso, sino que todo lo que está ejecutado dentro de esa ficción sonora pueda tener sentido dentro del formato. Y a veces eso pasa por cosas tan pequeñas como poder actuar bien y que suene natural, y también por un diseño sonoro que puede ser muy minimalista, pero que si resulta que la ficción sucede dentro de un cuarto, por ejemplo, y lo único que hay es una radio para escuchar y la música viene de esa radio, eso es parte del universo que propone y tiene sentido que lo único que se escucha ahí sea una radio. Las reglas del mundo ahí son claves. Creo que tiene que tener un gran viaje por momentos de calma y de tensión. Es decir, tiene que desarrollar personajes, eventos y contextos. Tenemos que aprender sobre sus vidas y sobre la historia de esos lugares. Y finalmente creo que los creadores tienen que tener y sentir deseo y pasión por la historia que están creando. Y eso se nota en la escritura y se nota en ese desarrollo y se nota sobre todo en el producto final. Gracias, me quedé sin voz. Ya tienes tu speech de ascensor, pero ascensor de 10 plantas. Correcto. Que eso sería otra, cómo Correcto. vender una ficción a un cliente en pocas frases. Sería un poco como hizo, esto me lo dijo un amigo, que Alien, el octavo pasajero, se vendió como, quiero hacer Tiburón, pero del espacio. Eso dijo James Cameron. Y le dijeron, Es, comprado. Luego no bueno, sé dónde está el tiburón, pero bueno. Bueno, esa parte de todo lo que tiene que ver con pichar tu ficción sonora y establecer puntos de relación con productos que ya existen es recontra importante. Y eso la escuela norteamericana de cine, y bueno, el Mm, cine en general lo tiene re claro, sí. justamente por lo que decís. Incluso a la hora de, dentro de la ficción, el hacer una referencia. Si tú dices, Sí, se parece al pasillo del hotel de Stanley Kubrick. Ya está, sí, ya no tienes que definir cómo es el pasillo. Ya está tal hecho. cual, tal cual, tal cual. Así que, bueno, oye, pues muchísimas gracias, Maru. Gracias, Sune. Seguiremos hablando Claro que y sí. si sale en papel, enviármelo el email de ya ha salido, puedes comprarlo. Vas a ser el primero en saberlo, no te Quiero preocupes. saberlo, exacto. Porque me interesa mucho y además tiene que haber actualizaciones y si van a sacar, me gusta lo que has dicho de una serie de libros, porque yo en algún futuro tengo pensado hacer cosas de libros de podcasting y que sean eso, micro, Ojalá, porque al final miro yo qué sé, el Gran Código del Podcasting, de Zuzquiza, etcétera. Tú sacas un libro sí. con toda tu ilusión, pasa un año y está caducado. Sí, En ese no, con el en ese desarrollo, libro en sí. ese libro ponía: "Cuando tengamos el podcast en Spotify". Claro, Hay partes claro, que claro. caducan muy rápido ahora mismo. Entonces, no puedes sacar libros Sí, no, porque no tiene sentido, no tiene sentido. Con el desarrollo de plataformas y tecnología que le están invirtiendo mucho dinero y mucho tiempo, sí, 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 quedan desactualizados muy rápido, es verdad.
Sí, sí. Esto el que la ha hecho bien es Félix Riaño, que ¿no? Su Claro, libro lo actualiza digitalmente. El que lo tiene en digital, pues bueno, va actualizando. cada año. Total, Pero total. sí, sí, oye, y que sigan actualizando cosas, porque eso es bien para todos. Esto hace años era impensable estar hablando de libros de podcasting, series de De podcasting, acuerdo, documentales de podcasting, plataformas, productoras que nos dedicamos a esto. O sea, de bienvenido a acuerdo, re de todos. acuerdo. Todo. Así que Gracias, Une. enhorabuena y gracias a vosotros también por contribuir al podcasting, que eso hay que decirlo más. Muchas gracias, Une. Gracias por la invitación. Muy bien, si quieres recordar webs y tus Ujú. redes. Claro, si quieren ver contenido de Estudio 80, pueden entrar a la página web 80estudio.com. Ahí tienen la opción de navegar los contenidos en español o en inglés. Y en mis redes me pueden seguir en @marulombarda en Twitter y en Instagram y en TikTok también, si quieren. Muy bien. Y pondré el enlace de descarga del PDF de la guía y si no, tenéis también en vuestra página. Lo Ujú. dicho, muchas gracias y al resto de Gracias. personas que todo el mundo comparta podcast y ficciones sonoras, porque a todo el mundo le van a gustar las ficciones sonoras, pero todavía no lo Sí, saben. ellos no lo saben todavía, pero les van a No amar lo y van a saben. querer más y van a pedir que hagamos más. Ahí está, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Une. Vale.